Estamos grabando Sabba Sabba Sutta, todas las influencias. ¿Me puedes hacer el favor y leer la primera parte? ¿Hasta dónde deseas que lea Bante? A ver, ¿Hasta ahí? hasta ahí sí. Ok, perfecto. ¿Tú me dices ya? Sí. Ok. Todas las influencias, Sava Sava Sutta. Esto he escuchado. En una ocasión, el bienaventurado estaba morando en la arboleda Yeta, cerca de Sabatí, en el parque de Anatapitka. Estando allí, el bienaventurado se dirigió a los mendicantes con estas palabras. Mendicantes. Sí, Bante, respondieron los mendicantes y el bienaventurado continuó. Mendicantes, voy a enseñaros la destrucción de todas las influencias. Escuchad y prestad atención que voy a hablar. Sí, Bante, respondieron los mendicantes y el bienaventurado dijo lo siguiente. Mendicantes, yo afirmo que la destrucción de las influencias, pasaba, es para alguien que conoce y ve, no para alguien que no conoce ni tampoco ve. ¿Y qué es lo que conoce y qué ve, mendicantes? La apropiada atención y la atención no apropiada. Cuando uno atiende inapropiadamente, entonces las influencias que aún no surgieron, surgen, y las que ya surgieron, se acrecentan. Pero cuando uno atiende apropiadamente, entonces las influencias que aún no surgieron, no surgen, y las que ya surgieron son abandonadas. Ah, ¿puedes terminar esta parte hasta acá abajo donde dice desarrollo, por favor? Mendicantes. Existen influencias que deben ser abandonadas a través de la observación. Existen influencias que deben ser abandonadas a través de la restricción. Existen influencias que deben ser abandonadas a través del uso. Existen influencias que deben ser abandonadas a través del endurecimiento. Existen influencias que deben ser abandonadas a través de la evitación. Existen influencias que deben ser abandonadas a través de la eliminación y existen influencias que deben ser eliminadas a través del desarrollo. Muchas gracias. Creo que hoy en día este discurso es más importante que en cualquier otro tiempo en la historia humana. Antes las influencias de las personas solo eran su familia, tal vez su tribu o el pueblo en que vivían. Pero hoy en día uno no se puede escapar de las influencias en la televisión, en el radio, en la computadora. Cargas las influencias en tus pantalones todos los días o en tu bolsa, en tu móvil. Cuando sales a la calle, rótulos que te quieren influenciar para que compres cosas. Por todos lados que vas, no te puedes escapar de las influencias, de las formas que las personas te quieren uh, cambiar la mente. Y aquí el Buda dice que pues está hablando de unas influencias en particular, no son cualquiera influencias. Y dice que porque no atendemos a las cosas adecuadas, es debido a que no atendemos a lo que debe ser atendido, atendido, que nos dejamos llevar por estas influencias. Típicamente esta palabra asava se traduce como contaminaciones. Pero creo que todos aquí ya vieron el video que compartí, ¿verdad? De la traducción del Bhante Bunyagi. Cómo explica qué es asava, que es una influencia. Sava es algo que fluye y es que pues que está fluyendo del sentido contrario hacia adentro, asava. Sava son todas las influencias. Y en este discurso el Buda está hablando de esas influencias que contaminan la mente. Y por eso muchos lo traducen como todas las contaminaciones. No es esa traducción no es una traducción literal, pero no está mal.
pero una traducción literal sería todas las influencias. Y a mí me gusta, pues, explicar, porque tenemos que saber de dónde vienen las influencias, de dónde es que vienen y cómo es que la mente se contamina. Y el Buda lo explica aquí muy bien. Y después el Buda dice que hay, hay varias formas que uno se puede proteger de las influencias. Y aquí lo tengo en una forma más fácil en el otro documento. Cuando hablé de atención apropiada, el Buda usa esta palabra en Pali, Yoniso che manasi karam. Yoniso es una palabra que significa unir. Che es y, ¿verdad? Como, no sé, tacos y pan, esa clase de y. Yoniso che, manasi karam. Creo que unos ya saben que es mana aquí, como mano. Mano es ¿qué parte de la mente es esa? La que piensa, ¿verdad? La cognitiva. Manasi karam. Lo que está diciendo aquí, Manasi Karam, significa lo que uno tiene en la mente o en la dirección que uno dirige sus pensamientos. Yoniso es como completo, pero aquí completo significa que algo que es adecuado. Algo que está completamente hecho es bueno cuando es completo y cuando no es completo tiene fallas, está malo. Y por eso muchos lo traducen como atención apropiada. Pero aquí quise compartir otra traducción que pues me pareció muy bien. Es una traducción más literal. Dirige la mente adecuadamente, es lo que tenía que poner aquí. Uno dirige la mente adecuadamente. Y después el Buda dice que hay estas formas para tratar de parar las influencias a través de dasana, ver, sambara. Creo que ya muchos de ustedes conocen sambara, ¿verdad? Esta palabra del Samavayama, las 4 etapas, que es restringir o proteger. Patisevana, usar. Adivesana, soportar. Parivajana, evitar. Vinodana, disipar o eliminar. Y bhavana, creo que todos conocen esta palabra, ¿verdad? Casa de bhavana, desarrollar o cultivar, cultivo. Oh, sí. Tenemos que saber qué clases de influencias nos estamos protegiendo de. Hay 3 influencias. Kama Savo. Kama es la sensualidad. Savo es asava, la influencia de la sensualidad. Baba Savo. Baba es existir o ser, la influencia de la existencia. Avidya Savo. Avidya es la ignorancia. Savo es la influencia de la ignorancia. Hay 3 clases de influencias que nos debemos de proteger de. Kamasavo, Babasavo, Avidyasavo. La sensualidad, la existencia y la ignorancia. La ignorancia es la condición para la existencia y la existencia es la condición para la sensualidad también. Pero uno va reduciendo de lo más, de lo que uno más conoce, que es lo sensual, hasta cuando llega al nivel de avidya, de la no conciencia. Es una forma que el Bhante Puniji lo traduce. O insentiente, algo así, no conocer, no estar en sus sentidos.
Bueno, ahora regresamos a la sutta. Si otra persona me podría ayudar. Yo puedo hacerlo, Bante. Muy bien, puedes comenzar aquí donde dice Dasana y terminar hasta acá abajo donde dice incrementan. Bien, bien. Dasana pa atava sava. Abandono de las influencias a través de la observación. ¿Y cómo medicantes deberían ser abandonadas las influencias a través de la observación? He aquí medicante, el no instruido mundano que no tiene en consideración a los supernormales, ni es versado ni disciplinado en su dama, no tiene en consideración a los virtuosos, ni es versado ni disciplinado en su dama, no comprende qué cosas corresponde atender y qué cosas no corresponden atender. Siendo así, atiende las cosas que no corresponde atender y no atiende a aquellas que corresponde atender. ¿Y cuáles son estas cosas que no corresponde atender y que sin embargo las atiende? Estas son todas aquellas cosas que cuando las atiende, las influencias del deseo sensual que aún no han surgido, surgen. Las que ya han surgido se incrementan. Las influencias del deseo por la existencia que aún no han surgido, surgen, y las que han surgido se incrementan. Las influencias de la ignorancia que aún no han surgido, surgen, y las que ya han surgido se incrementan. Estas son las cosas que no corresponde atender y que sin embargo él las atiende. ¿Y cuáles son estas cosas que corresponde atender y que sin embargo no las atiende? Estas son todas aquellas cosas que cuando las atiende, las influencias del deseo sensual que aún no han surgido, no surgen, y las que ya han surgido son abandonadas. Las influencias del deseo por la existencia que aún no han surgido, no surgen, y las que ya han surgido son abandonadas. Las influencias de la ignorancia que aún no han surgido no surgen, y las que ya han surgido son abandonadas. Estas son las cosas que corresponde atender y que sin embargo no las atiende. Atendiendo las cosas que no corresponde atender y no atendiendo aquellas que corresponde atender, ocurren ambas cosas. Las influencias que aún no han surgido surgen y las que ya han surgido se incrementan. Muchas gracias. Pues aquí hay mucho que debemos que explicar. Comenzamos con el deseo. Deseo sensual. Bueno. Las influencias del deseo que aún no han surgido, surgen. ¿Qué es eso? Cuando la mente está vacía o cuando la mente está pensando en algo útil, hay personas que en ese momento dirigen su mente a la influencia de la sensualidad. Tal vez estás trabajando, estás haciendo algo un deber y de repente algo atrae tu atención y tú diriges tu mente a eso y lo comienzas a entretener. No tenías que, pero algo de eso te estimuló, te excitó y ahora cuando tenías la mente no consumida por el deseo, has dejado que la mente sea consumida por el deseo. Después, las que ya han surgido se incrementan. Y en los momentos que sí ya está la mente cubierta en la sensualidad, en ese momento personas siguen dirigiendo su atención a ese clase de estado mental, de sensualidad. No ven nada mal en él y se dejan llevar por eso y siguen pensándolo y pensándolo y pensándolo. Al cabo, como nadie sabe lo que estás pensando, es muy fácil entretener algo así. Como un deseo de la pareja de otra persona. Oh, me voy a poner a pensar en esa persona. Al cabo, solo estoy pensando, no es nada malo. O te pones a pensar por cosas que tienen tus vecinos o cosas que te causan envidia y quieres esas cosas o cosas que te causan resentimiento y la mente está completamente contaminada por el deseo sensual. Hay dos etapas aquí. La mente que no tiene el deseo sensual y después la persona se deja llevar, trae adentro un estado de deseo sensual
Y la segunda etapa es cuando hay un estado de sensualidad en la mente, la persona lo sigue entreteniendo. Y porque sigue así, se incrementan. Después, las influencias del deseo por la existencia que aún no han surgido, surgen, y las que ya han surgido se incrementan. La misma aquí. En un momento uno no estaba pensando en yo, mí, mío, pero se deja llevar por algo, una influencia a través de los sentidos, una memoria del pasado, y se pone a pensar de yo, mí, mío, se pone a pensar de forma egocéntrica. Y no solo eso, surgen y las que ya han surgido se incrementan. Cuando está un estado de deseo a la existencia, una persona sigue entreteniéndolo. Se sigue dejando llevar por esos pensamientos egocentristas. Yo, mí, mío. A ver, hay un mensaje. Sí, pueden preguntar durante la lectura, ahorita que termine esta partecita aquí, pueden hacer una pregunta. Ahora la tercera. La influencia de la ignorancia que no han surgido, surgen, y las que no han surgido se incrementan. Aquí la ignorancia es la ignorancia de no entender las 4 nobles verdades. Y cualquier otra perspectiva es una perspectiva de ignorancia. En cuando uno se deja llevar por cualquier otra perspectiva, idea o concepto que no conduce a nirvana, tal vez uno estaba pensando de algo armonioso, tenía el Dhamma en la mente, y de repente se deja llevar por una influencia de la ignorancia, otra idea, otra perspectiva. Y no solo eso, pero cuando está este estado en la mente, cuando uno está pensando de esa forma, lo sigue entreteniendo y se deja llevar por eso, y eso incrementa ese estado mental. Tenemos el deseo sensual, el deseo de la existencia y el deseo de la influencia de la ignorancia. Estas 3 influencias tienen 2 partes, ¿verdad? Una cuando no están presente en la mente, y después uno atiende a esas cosas de una forma equivocada, dirige su atención a ellas. Y la segunda es cuando uno ya tiene su mente dirigida a ellas, lo sigue entreteniendo y incrementan. Estas son las cosas que no corresponden atender y que sin embargo él las atiende. ¿Y cuáles son estas cosas que corresponden atender y que sin embargo no las atiende? Estas son todas aquellas cosas que cuando las atiende, las influencias del deseo sensual que aún no ha surgido, no surgen. No surgen, y las que ya han surgido son abandonadas. Las influencias del deseo por la existencia que aún no han surgido, no surgen, y las que ya han surgido son abandonadas. Las influencias de la ignorancia que no han surgido, no surgen, y las que han surgido son abandonadas. Estas son las cosas que corresponden atender. Lo que está diciendo aquí el Buda es que cualquier cosa que no nos deje ser llevado por estas influencias de la sensualidad, de la existencia, de la ignorancia, es algo que debemos atender. Debemos atender al Dhamma y no atender a estas cosas. Estas 3 formas son las cosas que no debemos atender. La forma inapropiada de dirigir nuestra mente. ¿Alguien puede seguir leyendo hasta que dice lo afirmo yo? Si nadie se apunta, te puedo seguir ayudando. Sí, por favor. Ok. ¿Desde dónde tengo que comenzar, perdón? Y esta es la manera. Arriba. Ok, sí, ya, gracias. Qué bien supiste dónde veía yo más. Ok.
Y mientras atiende inapropiadamente de esta manera, uno de los 6 siguientes puntos de vista. Más arriba, más, la que estaba antes. Ok, perdón. Sí, sí. Y esta es la manera de atender inapropiadamente. ¿Existía yo en el pasado? ¿No existía en el pasado? ¿Quién era en el pasado? ¿Cómo era en el pasado? Habiendo sido esto, ¿qué fui en el pasado? ¿Existiré en el futuro? No existiré en el futuro. ¿Quién seré en el futuro? ¿Cómo seré en el futuro? Habiendo llegado a ser, ¿quién seré en el futuro? ¿O qué está internamente perplejo en relación al presente pensado? ¿Existo? ¿No existo? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿De dónde viene este ser? ¿Hacia dónde va? Y mientras atiendo inapropiadamente de esta manera, uno de los 6 siguientes puntos de vista surge en él. El punto de vista según el cual tengo el ser. Surge en él como algo establecido y verdadero. El punto de vista según el cual no tengo el ser. Surge en él como algo establecido y verdadero. El punto de vista según el cual percibo el ser con el ser. Surge en él como algo establecido y verdadero. El punto de vista según el cual percibo el no ser con el ser. Surge en él como algo establecido y verdadero. El punto de vista según el cual percibo el ser con el no ser. Surge en él como algo establecido y verdadero. El punto de vista según el cual percibo el no ser con el no ser, surge en él como algo establecido y verdadero. O también sostiene el siguiente punto de vista. Es precisamente este mi ser que habla, siente y experimenta aquí y allá el resultado de las buenas y las malas acciones, y este mi ser es permanente, perpetuo, eterno, no sujeto a cambios, que va a permanecer para siempre. Este especulativo punto de vista se llama el matorral del punto de vista, el desierto del punto de vista, la contorsión del punto de vista, la vacilación del punto de vista, el encadenamiento del punto de vista, encadenado por las cadenas de su punto de vista. El mundano no instruido no se libera del nacimiento, de la vejez ni de la muerte, del dolor, la lamentación, pena, tristeza y desesperanza. No se libera del sufrimiento, lo afirmo yo. Muchas gracias. Cuando uno dirige su atención a las cosas que no deben ser atendidas, que es una de esas cosas que uno no debe atender su atención o poner su mente en, estas preguntas existencialistas. Déjame poner el resumen porque está más fácil para que lo puedan ver aquí. ¿Qué son preguntas que uno no debe preguntarse? ¿Existí en el pasado? ¿No existí en el pasado? ¿Qué era yo en el pasado? ¿Cómo estaba en el pasado? Después de ser qué, ¿en qué me convertí en el pasado? ¿Existiré en el futuro? ¿No existiré en el futuro? ¿Qué seré en el futuro? ¿Cómo estaré en el futuro? Pues de ser qué, ¿en qué me convertiré en el futuro? Cuando uno atiende estas clases de pensamientos, siguen las siguientes preguntas. Creo que me gusta mejor cómo está en la sutta. Déjame regresar. Después el punto de vista sigue así, ¿verdad? Tengo el ser. Es uno. No tengo el ser. Percibo el ser con el ser. Percibo el no ser con el ser. Percibo el ser con el no ser. Percibo el no ser con el no ser. Y así, esos son los puntos de vista que siguen. Y lo que aquí está diciendo el Buda es que cuando uno comienza a preguntarse estas preguntas que presumen un ser, que uno no tiene evidencia, pero uno lo come a presumir que hay un ser, esa es la bhavasava, la influencia de la existencia. Debido a cuando uno entretiene esta influencia de la existencia, surgen estas clases de preguntas. Y cuando surgen estas clases de preguntas, uno comienza a hacer declaraciones. Tales declaraciones
como percibo el ser con el ser, yo soy este ser, y todas estas. ¿Soy yo? ¿No lo soy? ¿Qué soy yo? ¿Cómo estoy? Este ser sensible, ¿de dónde vino y a dónde irá? Mi yo existe en el sentido absoluto, mi yo no existe en el sentido absoluto. Percibo el ser con el ser, percibo lo que no es yo con el yo, percibo el yo con lo que no es yo. O este yo mío es el que habla, siente y experimenta los resultados de las buenas y malas acciones en todos los diferentes reinos. Este yo es permanente, eterno y imperecedero y durará por siempre y para siempre. Tal persona no se libera del sufrimiento. Estas son las cosas que dirigen a su mente deberían. Oh, es la próxima parte. Lo más importante de recordar aquí es que uno no debe atender a esta perspectiva de un yo. Porque en el momento que tú creas un yo en tu mente, estás creando un pasado del yo. ¿Y qué es el pasado del yo? El cuerpo, que es el nacimiento del cuerpo, es el nacimiento del yo. ¿Y qué es el futuro del yo? Pues el futuro del cuerpo. ¿Y qué es el futuro del cuerpo? Envejecer, enfermarse y morirse. Y ahora hay un problema. El yo no se quiere morir. Y si ve si piensa que este cuerpo es el yo, va a surgir ¿qué? Todo el dolor, todos los sufrimientos, como dice aquí el Buda al fin del sutta. No se libera del nacimiento, de la vejez, ni de la muerte, del dolor, lamentación, pena, tristeza, desesperanza, no se libera del sufrimiento, yo lo afirmo yo. Esta es una enseñanza muy, muy, muy profunda que el Buda está compartiendo con nosotros aquí. Nos está diciendo que en el momento que creemos un yo, creamos todo el sufrimiento del mundo que experimentamos. Porque para que haya sufrimiento, la condición del sufrimiento es un yo. Cuando creas un yo, todo lo malo va a surgir. Todas las dudas van a surgir. Todas estas preguntas existenciales van a surgir. La muerte depende de un yo. Si te quieres escapar de la muerte y buscar la inmortalidad, no es una vida eterna, pero en reconocer que nunca existió un yo para comenzar, que simplemente era un concepto, una idea. Y así te puedes liberar de todos los problemas. Y entre más pensamos sobre nuestro pasado, nuestro futuro, quién somos, de dónde vinimos, este cuerpo es mío, esta vista es mía, este olfato es mío, este gusto es mío, este táctil es mío, estos pensamientos son míos. Entre más pensemos así, estamos conduciendo más al sufrimiento. Entre más mi, yo, mío, más sufrimiento. De ahí surge todo eso. Esta es la forma inadecuada de dirigir su mente. Uno no debe dirigir su mente a estas clases de cosas. Pero hay las cosas que uno sí debe atender con la atención apropiada. ¿Alguien puede leer esta observación? Creo que no me funciona el micro, amigo. ¿No me funciona el micro? Sí, no se escucha muy bien. ¿Puedo leer, Banque? Sí, gracias, por favor. Doris. ¿Yo qué se hizo esto? Ya no encuentro el texto. Mendicantes. Acá arriba te lo pongo en amarillo. No se oye, May. ¿Mendicante? ¿Se me oye, Bante? Se oye, pero como que no se oye muy bien. Sí, lejos. Sí. Si quiere leo yo. Sí, por favor.
Mendicantes, el instruido supernormal, discípulo, tiene en consideración a los supernormales. Es versado, es disciplinado en su dharma, tiene en consideración a los virtuosos y es versado y es disciplinado en su dharma. Entiende qué cosas corresponden a entender y qué cosas no corresponden a entender. Siendo así, atiende las cosas que corresponden a entender y no atiende aquellas que no corresponden a entender. ¿Cuáles son esas cosas que no corresponden a entender? Las cuales atiende. Estas son todas aquellas cosas que, cuando las atiende, las influencias del deseo sensual que aún no han surgido, surgen. Y ahí le ponen, siguen el verso 6. Y las influencias de la ignorancia son abandonadas. Estas son las cosas que corresponden a entender y que las atiende. No atendiendo las cosas que no corresponden a entender y atendiendo aquellas que corresponden a entender, ocurren ambas cosas. Las influencias que aún no han surgido no surgen y las que ya han surgido son abandonadas. Y él atiende apropiadamente. Esta es la insatisfacción. Atiende apropiadamente. Este es el origen de la insatisfacción. Atiende apropiadamente. Este es el cese de la insatisfacción. Atiende apropiadamente. Este es el sendero que conduce al fin de la insatisfacción. Y mientras atiende apropiadamente de esta manera, estas tres cadenas son abandonadas. El punto de vista de la identidad personal, la duda y la adherencia a los rituales y ceremonias. De esta manera, mendicantes, deberían de ser abandonadas las influencias a través de la observación. Muchas gracias. Bueno, aquí nos da el Buda las cosas que no deben ser, no son adecuadas para atender y las cosas que son adecuadas para atender. Las cosas que no son adecuadas son todas las cosas, todas las perspectivas, todos los puntos de vista egocéntricos. Yo, mi, mío. Eso se debe abandonar. Eso conduce a la influencia de la sensualidad, la influencia de la existencia y la influencia de la ignorancia. ¿Qué es lo que se debe atender? ¿Qué es lo que uno atiende apropiadamente? Las 4 nobles verdades. ¿Verdad? Este es el sufrimiento, este es la causa del sufrimiento, este es el cese del sufrimiento, este es el sendero que conduce a la sensación del sufrimiento. Cualquier perspectiva existencial es una perspectiva incorrecta. Y solo hay una perspectiva en este mundo que no es existencial, que es experiencial. Y esa es la del Dhamma, la del Buda. Las 4 nobles verdades que ya hemos cubrido muchas veces en el Dhammacakkappavattana Sutta. Y ahora, pues, voy a dejar, creo que se me pasaron unas preguntas. Me di cuenta aquí en el chat hay unas preguntas. Dice Daniela, ¿se trataría de realizar la personalización y caer en el internalismo nihilismo con respecto a pensar en un yo? Cuando uno piensa en un yo, uno quiere defender ese yo. ¿Verdad? Por eso hasta si te insultan es como un ataque y tienes que defender esta personalidad, esta persona, este carácter que tienes, esta identidad. Y si piensas que este cuerpo es el yo, tu único remedio que tienes es tratar de vivir para siempre, que el cuerpo viva para siempre, que quieres vivir para siempre. O tal vez piensas que la percepción o la conciencia es el yo, eso que percibe lo que no es yo, ¿verdad? Como dice aquí lo que percibe el no ser con el ser. Este es el yo absoluto que dura eternamente. Pero ese es solo un flujo de experiencias, no es algo absoluto, no es algo que dura. La conciencia, la percepción es un flujo dinámico que siempre está cambiando. Pero pensar que va a durar para siempre son una forma de tratar de evitar
el miedo que uno tiene de dejar ir de esta idea del yo. Lo está tratando de defender. Si se acuerdan del proceso de Paticca Samuppada, las 2 etapas, primero viene ¿qué? Hay el deseo, debido al deseo, hay el apego o personalizar. Debido al apego surge ¿qué? La existencia. Cuando hay existencia, hay nacimiento. ¿Qué es lo que nace? Cuando ustedes tienen su día de cumpleaños, ¿qué están celebrando? ¿El nacimiento de qué? Cuerpo, Del cuerpo, ¿verdad? cuerpo. Y cuando hay un cuerpo, ¿qué es el fin del cuerpo? La muerte. Es lo que dice el Buda en el Paticca Samuppada. Deseo, apego, existencia, nacimiento. Después del nacimiento sigue la muerte. Vejez y muerte. Y debido a ese temor de la muerte, después en Paticca Samuppada, el Buda dice, sigue todo el dolor, el sufrimiento y todas las cosas malas. ¿Verdad? Si ya han estudiado Paticca Samuppada, lo que estamos cubriendo aquí, esta primera parte, es solo como un resumen de lo que ya ha dicho el Buda ahí. Bueno, Doris, está bien. El nacimiento de un ser ya es un factor o influencia para originar ya un sufrimiento. Sí, en el momento de la existencia es la condición del nacimiento y el nacimiento es la condición para la enfermedad, envejecer, la muerte, el dolor, el sufrimiento y todas las cosas malas, todas las cosas que no nos gustan. Pero todo eso depende de la existencia, si uno piensa que uno existe. Y por eso uno no debe pensar si existí en el pasado, si existí en el futuro, cómo era en el pasado, cómo voy a ser en el futuro. Esas son preguntas que presumen un yo. Y por eso el Buda no quiere que pienses en ellas. Hay preguntas que el Buda que no responde, no porque el Buda no sabe o no porque el Buda no quiere decir, pero porque las preguntas están mal puestas o son erróneas, son incorrectas. Esas preguntas de un yo, qué le va a pasar y todo eso, presumen que hay un yo. Pero lo que está presumiendo esa pregunta y esas clases de preguntas están equivocadas. La fundación de esa pregunta está equivocada porque no hay un yo. Y por eso uno no debe gastar su tiempo en esas clases de preguntas. Porque esa pregunta en sí misma es incorrecta, preguntarla. No está basada en la realidad. ¿Otra pregunta? Yo, Sí. buenas tardes. Hola, Pati. Cuando el deseo ya surgió, ¿qué es lo que le permite incrementarse? ¿Solamente que yo esté alimentando ese deseo o se incrementa automáticamente? Solo si tú sigues incrementando ese deseo, eso significa que si sigues entreteniendo ese Alimentando deseo. con más deseos. O con el mismo, lo sigues dejando correr en la mente. O sea, porque le pongo atención. Uh-huh. Entonces, en el Sí. momento que yo decido poner atención a otra cosa, ya lo paré. Sí, lo Ok. calmaste, cerraste esa influencia por el momento que ya no entre. Ok. Ahora, otra pregunta. En el caso de la ignorancia, no basta con que yo sepa lo que es correcto. Si no lo llevo a cabo, sigo cayendo en ignorancia entonces, por no llevarlo a la práctica. Sí, porque cuando estamos hablando de conocer o saber sobre el tema de la ignorancia, no es solo como memorizar lo que es la ignorancia en el budismo. En el nivel así de teoría no te va a servir de mucho, pero es aplicar esa enseñanza en todo lo que haces.
tienes que siempre estar reflejando sobre el no yo. Que no hay un yo, porque la ignorancia significa que tú piensas que hay un yo. Y reflejar sobre la ignorancia es reconocer que no hay un yo. Y si no hay un yo, no hay nadie que se molesta, no hay nadie que se pone triste, no hay nadie que se enoja, no hay nadie que se muere, no hay nadie que sufre. Entonces la ignorancia es, o sea, exclusivamente saber que hay un yo. ¿Es eso? Sí, pensar que hay un yo es la ignorancia. Ok, gracias. Está dormido. ¿Más preguntas? Bante, Sí. una pregunta con respecto a esto justamente. Ujú. A la hora del momento del impacto sensorial, cuando uno escucha algo que, bueno, llega acá en su oído y justamente para no hacer de esa experiencia y reaccionar como que hay un yo detrás de todo. ¿Cómo en la práctica, cómo uno tiene que trabajarlo eso, básicamente? Para que el impacto sensorial, digamos, lo dejemos pasar. Bueno, no hay un yo que se enoje con un Ujú. insulto, por ejemplo. Ujú. Pues la primera técnica que el Buda nos comparte, para los que apenas están iniciando en la práctica, es tratar de evitar esas clases de situaciones, ¿verdad? Evitar cualquier estímulo que va a traer una clase de pensamiento a un yo. Pero no se puede evitar todo el tiempo. El segundo que nos da el Buda es dirigir la atención a otra cosa. Cuando te encuentras pensando pensamientos egocéntricos, debes comenzar a pensar pensamientos altruistas, lo contrario a lo egocentrismo. Y ese es que no puedo encontrar una mejor palabra en español que altruismo. Es algo como el altruismo, pero como un estado no egocéntrico. Diriges tu atención o tu mente a algo no egocéntrico. Y cuando haces eso, estás cortando las influencias de eso del mí, yo y lo mío. Estas técnicas se explican muy bien en el Pitaka Santana Sutta Majjhima Nikaya 19 o 20, que donde Buda da 5 clases de técnicas para calmar los pensamientos, ¿verdad? El primero que dice es, cuando surge un estado malsano en la mente, uno cambia la imagen mental que está en la mente. Si hay ira en la mente, lo cambias por algo que no es ira, como la meta, ¿verdad? Si hay temor en la mente también puedes usar meta. Si la mente está agitada, puedes usar anapanasati. Y así el Buda dice que ese es el primer paso que uno puede usar cuando uno se ve que la mente está contaminada. Puede dirigir su atención o atender otra cosa. Puedes pensar en el Buda, puedes pensar en el Dhamma, puedes pensar en el Sangha, puedes pensar que todos los seres estén bien, felices, cómodos y seguros. O puedes pensar de este cuerpo, que este cuerpo solo constituye de diferentes partes, de diferentes órganos. Puedes pensar en la decomposición de este cuerpo. Y hay muchas técnicas que el Buda comparte en el Satipatthana Sutta que podemos usar cuando la mente está consumida por la sensualidad, por la existencia, la ignorancia o los estados malsanos como la ira, la codicia y la crueldad. Muchas gracias, maestro. Y algo muy interesante aquí, mira, solo con practicar esta primera práctica de cómo parar las influencias inapropiadas por ver o observar, solo si practicas esta primera etapa, que es atender todo el tiempo a las 4 nobles verdades y no atender a yo, mío, mi yo, cosas egocéntricas, mira lo que es el resultado. Y a medida que lo hacen, abandonan 3 grillos. Vista de identidad, Sakaya Ditti, pensando que Sakaya es este cuerpo. Ditti es perspectiva.
o filosofía, pensando que yo soy este cuerpo, se abandona. Vichikicha, disonancia, es que uno está confundido sobre el camino. Pero si uno sigue reflejando sobre las 4 nobles verdades, desaparece la duda sobre el camino. Y desaparece la malentendidos de preceptos y oraciones, o rituales y ceremonias, y la bata para masa. Esto significa que uno ya no hace cosas buenas y no hace cosas malas porque otras personas dicen que no lo hacen, porque la sociedad le dice que no lo hace, porque tiene miedo que lo van a castigar, porque tiene miedo que va a ir a un infierno, o porque quiere recompensa en un cielo, o porque el Buda lo dijo. En este nivel, uno sigue los preceptos porque uno sabe que es bueno. Y ya no son reglas que tienes que seguir, o no son cosas que no estás tratando de hacer. Es simplemente la forma que eres en este nivel. Es una moralidad intrínseca, no extrínseca. Estas 3 cosas puedes realizar. ¿Alguien sabe qué es la clase de persona que tiene estas 3 cosas? No es un Buda, no es un Arahant. Un Arahant lo tiene, pero no estamos hablando de ellos. Daniela, ¿no te acuerdas que tuvimos una conversación el otro día? Y estamos hablando de despertar y te dije que todos los laicos pueden realizar este nivel. La entrada en la corriente. Exacto. El primer nivel. Estos son los requisitos para entrar a la corriente. Ya no pensar que este cuerpo es mío, ya no tener duda en el Dhamma y ya no ser bueno por condiciones externas, pero uno es bueno debido al altruismo, al estado mental de metta, karuna, mudita y upekkha. Estas son las 3 condiciones, requisitos para entrar a la corriente. El primer nivel de despertar, el Sotapanna. ¿Se me oye ahora? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Un poco, pero no muy bien. Me rindo. Sí, ahí, sigue. Sí, se me oye. Eso que está diciendo no es más referente a un arahant. O sea, si tengo comprensión correcta de las 4 nobles verdades, no soy un despierto. Sí, si tienes completamente comprensión sobre las 4 nobles verdades, estamos hablando de un arahant. Pero aquí uno comprende las 4 nobles verdades al grado que uno ya no piensa que este cuerpo es el yo. Pero de una manera intelectual. No, uno lo sabe. Ya no sientes que este cuerpo que tú eres este cuerpo. Ya no sientes como este cuerpo eres tú. O sea, no hay un yo en el cuerpo. Un yo No, como cuerpo. sí hay un yo, pero ese yo ya no piensa que es el cuerpo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre un arahant y uno que entró en la corriente? Es que un arahant no tiene idea de un yo. Un arahant no piensa en un yo, pero uno que entra en la corriente sí piensa en un yo, pero él no piensa que este cuerpo es el yo. ¿No te está quedando? Típicamente, durante el día tú piensas que que tú eres este cuerpo. Dices, son mis manos, son mis pies, me miro guapo, así, ¿verdad? El que entra a la corriente no piensa que este cuerpo es yo, pero sí piensa que hay un yo. Tal vez piensa, esta percepción es el yo, la conciencia es el yo, pero no piensa que el cuerpo es el yo. Ahora lo entiendo. Vale. Vale, eso con referente al anatta. Pero ¿y las otras 2? De la percepción, de la disonancia y de las 4 nobles verdades. Sí, cuando uno ya si entra a este nivel de entrar a la corriente, uno ya no tiene duda
que el camino es el camino correcto. Eso es la disonancia, vichikicha. Cuando uno no ha experimentado un nivel de despertar, uno no está seguro, porque no lo ha experimentado. Si uno no experimenta algo, nunca vas a estar seguro. Pero ya cuando experimentas algo, ya no tienes la duda. Si no lo has experimentado, siempre vas a tener duda. Y por eso el que entró a la corriente, ya ha experimentado a un nivel el no yo. No completo, pero a un nivel. Y por eso ya no tiene duda. Dice, mira, llegué hasta este nivel y sé que lo que enseñó el Buda está correcto y ahora estoy seguro que lo que sigue del camino me va a llevar a mi destino. Maestro, ¿y a qué se refiere cuando dice malentendidos de preceptos y observancias? Perdón, no sé si lo dijo. No. Sí, estos somos todos, ¿verdad? Todos estamos pensando siempre de castigo y recompensa. Y muchos budistas piensan del castigo y recompensa, piensan que karma es castigo y recompensa. Completamente equivocado. Cuando uno piensa así, está mal. Cuando uno es bueno simplemente para no ser castigado o conseguir recompensa, no es una persona auténtica. No tiene un estado auténtico de metta, de karuna, de mudita, de upeka. Es una persona que tiene codicia. Está buscando obtener algo, un placer, y está tratando de evitar un dolor. Obviamente, en el comienzo, para las personas que no son despiertas, es útil. A un sentido, a un nivel, a un grado, es útil pensar así. Pero cuando uno ya llega al primer nivel de despertar, al entrar a la corriente, ese clase de entendimiento, uno ya no lo piensa. Uno no piensa simplemente porque estoy siguiendo las reglas, soy una buena persona, o simplemente porque estoy siguiendo las reglas, voy a ir al cielo, o simplemente porque estoy siguiendo las reglas, me voy a despertar, o Buda me va a proteger. No es así. Uno ya no está pensando en reglas. Esas cosas, esa idea de reglas o moralidad ya no existen en uno. Uno ya no se preocupa con hacer ceremonias, hacer pujas, cosas así. Sí, los hace tal vez, pero esa persona no está esperando nada. No piensa de esa forma. Oh, hago esta ceremonia, hago esta puja, hago esta recitación y voy a recibir bendiciones. Esta persona no piensa así. Eso es como tal vez ser bueno de una manera altruista, sin esperar nada a cambio, pero convencido de, creo que lo hablamos una vez, de que uno hace las cosas por satisfacción propia. Eso no es correcto. Es decir, está claro que el arahant es bueno por naturaleza, por llamarlo de alguna manera. No tiene por qué pensar en que debo ser bueno. Es así. Es sí, así es como dice Sergio. Él no piensa, el arahant, ella o él no piensa que tiene que ser bueno, simplemente es así. Pero nosotros podemos empezar a motivarnos de esa manera. No sé, no creo que, tal vez no sea una manera incorrecta tampoco de ser bueno o bondadoso por satisfacción propia, que sea algo egocéntrico. Sí, en el comienzo es útil para comenzar, pero para despertar tienes que abandonar eso. Hasta para entrar en la corriente eso se tiene que dejar atrás y por eso es tan importante practicar las Brahma Viharas. A través de las Brahma Viharas vas a superar esto de los preceptos y observaciones. Una pregunta más, porque desafortunadamente tengo que ir a la universidad y pues vamos a seguir con esto la próxima semana. Pero las otras son más fáciles porque el Buda simplemente dice, uno protege el cuerpo, uno no se enferma. Son cosas más, así que no son tan... Esta es la pura metafísica que estamos hablando aquí, la filosofía, lo más profundo del Dhamma. Comenzamos con eso porque eso es lo más importante. Si puedes dirigir tu mente a las 4 nobles verdades, eso cubre todo. Te puedes liberar de todas las influencias. Pero después el Buda da, los que siguen, las etapas que siguen son
técnicas o etapas pragmáticas en tu vida que puedes utilizar. Porque sí, es muy bueno conocer las 4 nobles verdades, pero ¿cómo las implico? ¿Cómo las voy a aplicar en mi vida? ¿Cómo las practico? ¿Cómo las hago para liberarme de las influencias? ¿Cómo me protejo? Y eso es lo que sigue. La segunda etapa de aquí es cómo proteger los sentidos de las 3 influencias. Se los dejo como tarea para que lo lean otra vez. Comienza aquí, donde dice, ¿y cuáles son las influencias que se deben dar por la moderación? Vive restringido de la facultad del ojo, el oído, la nariz, la lengua, el cuerpo y la mente. Es como de lo que está hablando Daniela, cómo nos protegemos. Y eso vamos a cubrir el próximo jueves al mismo tiempo y se va a grabar. Lo que espero es que, aunque no puedan, si no pueden participar en todas estas lecturas, por lo menos que participen en una. Lo que no quiero que pase es que una persona diga, oh, pues Bante va a estar grabando todo y yo simplemente voy a ver las grabaciones. No quiero que nadie esté pensando así, ¿verdad? Si yo entiendo que están ocupados y si están trabajando, tienen algo que hacer, yo completamente entiendo. Pero no digan, oh, voy a salir con mis amigos, al cabo Bante está grabando. Oh, ¿sabes qué? Me voy a echar una siesta, al cabo Bante está grabando. Por favor, no hagan eso, ¿verdad? Pero sí, en realidad yo sé que hay personas y me han dicho que tienen cosas que hacer y para ellos soy más que feliz grabar y compartir estas sesiones con ellos, pero no quiero que sean negligentes, es lo que estoy diciendo. No sean negligentes, estudien y sigan estudiando y traten de participar en estas lecturas. Una pregunta más antes de irnos. Bueno, parece que no. Ya tienen el sutta en el grupo, tienen este resumen y pueden enfocarse más en esto de los sentidos, esta parte. Y pueden seguir estudiando pues la primera parte si se les hizo muy confuso. Pueden seguir estudiando y escriban preguntas y ya tengan las listas para la próxima vez. La próxima vez vamos a comenzar con preguntas. Tengan su cuaderno, escriban sus preguntas y comenzamos con preguntas y respuestas la próxima vez, el próximo jueves. Bueno, amigos y amigas, que estén bien, felices, cómodos y pacíficos. Yo sé que muchos de ustedes tenían otras cosas que hacer o tienen otros deberes y pues yo sé que no es fácil participar en estos discursos y en estas lecturas y pues yo siempre estoy tratando de hacer lo más beneficioso para todos en estas lecturas, para que todos puedan conseguir un poco de beneficio en esto para ustedes. Bueno, amigos, hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Bueno, nos vemos.